El punto clave: por primera vez y como consecuencia de su incierto estado de salud, la permanencia en el poder de Hugo Chávez parece estar en riesgo. Analistas coinciden en señalar que a menos de 17 meses de las elecciones presidenciales, el inesperado anuncio de su grave enfermedad desde ya entró a ser parte de la campaña electoral. Sin duda, en estos momentos existe un vacío de poder. El presidente Chávez no ejerce como jefe de Estado ni como jefe de gobierno. Este es un mal momento para la oposición política, para quienes creen en la democracia liberal, porque existen muchos grupos, pequeños algunos de ellos, otros con unos liderazgos mucho más sentidos, pero en estos momentos se encuentran en la paradoja de no poder atacar desde el punto de vista político, de una manera leal, la ejecutoria del presidente Chávez, porque todos esos ataques van a ser interpretados por parte del chavismo como una pantomima o como un mal momento que la oposición quiere aprovechar para poder desprestigiar al presidente Chávez, lo cual resultaría ser un boomerang para la propia oposición democrática. En Caracas, Antonio Ledesma, alcalde de la capital de Venezuela y uno de los principales opositores del presidente venezolano Hugo Chávez. Muy buenas noches, alcalde, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, un placer saludarlo desde Caracas, Venezuela, a la orden. Gracias. En nuestros estudios de NTN 24 en Washington, Herbert Torres, economista, columnista, escritor y consultor internacional de organismos multilaterales. Señor Herbert, bienvenido al programa La Noche. Encantado de estar con ustedes. Quiero comenzar preguntándole en la capital de los Estados Unidos al señor Herbert Torres, ¿está en capacidad el presidente Hugo Chávez de gobernar Venezuela luego de todo esto que ha ocurrido en las últimas horas? Bien, yo creo que hay una situación bastante difícil acá que se plantea en Venezuela con la situación del presidente Chávez. Yo creo que este evento que se ha presentado en las últimas semanas revela dos cosas. En primer lugar, el precario estado de salud del presidente y en segundo lugar, lo que es más grave, la precaria situación de la institucionalidad en Venezuela. El presidente se ha ido del país durante más de 3 semanas sin que se sepa bien por qué se fue, para qué se fue. Posteriormente se supo que era en razón de una grave enfermedad que estaba padeciendo, pero todo se hizo en medio de una gran clandestinidad, salió con un permiso sin fecha de retorno por parte del Congreso, y luego fue obligado porque los periodistas de oposición básicamente rompieron el cerco informativo y revelaron al país que el presidente padecía una grave enfermedad. Desde Cuba le informó al país que efectivamente padecía un cáncer, pero no ha dado mayores detalles, no ha habido un parte médico y por supuesto el país no sabe a qué atenerse, no sabemos cuáles son las condiciones reales en las que está el presidente. Digo que ha mostrado este episodio la precariedad institucional en la que está el país, porque se pueden imaginar quienes nos escuchan que el presidente ha estado 3 semanas fuera del país, enfermo, ha sido sometido, según él mismo lo dijo, a una operación de más de 6 horas, lo cual quiere decir que estuvo sedado, que estuvo anestesiado, sin nombrar a nadie encargado de la presidencia en Venezuela, habiendo un vicepresidente una de cuyas funciones es precisamente esa, encargarse de la presidencia en caso de ausencias parciales o definitivas del presidente de la República, y ha regresado y sigue sin producirse ningún parte médico. De tal manera que si bien, como lo ha dicho la oposición, el presidente tiene derecho a enfermarse, el país tiene derecho a estar informado de cuál es la situación frente a la cual estamos. Al no saber nosotros cuál es la gravedad de la enfermedad que el presidente tiene, no sabemos tampoco cuáles son las situaciones que se pueden presentar en un futuro inmediato. Y esto afecta, por supuesto, la gobernabilidad del país. Es algo que trasciende la dinámica electoral. Que afecta la institucionalidad del país, que afecta la gobernabilidad del país. Un país en donde no se sabe exactamente qué pasa con el presidente, cuál es el grado de la gravedad de la enfermedad que padece, hasta cuándo pudiera estar en funciones, en plenitud de condiciones. Es, por supuesto, un país que está en una situación sumamente precaria. Y, por supuesto, se han desatado todo tipo de especulaciones, de jugadas, dentro de su propio partido, por supuesto fuera de su partido,
que, como acabo de decir, pues ponen en peligro la gobernabilidad del país. Yo creo que el presidente realmente al principio jugó con su salud y hoy está jugando con la suerte de Venezuela, está jugando con un juego al no poner sobre la mesa toda la información sobre su verdadero estado de salud. Quiero ir ahora a Caracas con el alcalde Antonio Ledesma. Alcalde, ustedes que han seguido al presidente Hugo Chávez por más de una década y conocen su comportamiento político, sigue hablando, pero no hay un reporte médico oficial. El único reporte es el de Fidel Castro. ¿Puede Chávez gobernar a Venezuela así en términos políticos? Desde luego que el mismo presidente ha confesado que está en una situación que limita su desempeño como jefe de Estado, como jefe de gobierno. Es más, es un hecho cierto que el presidente de la República permaneció casi un mes fuera de Venezuela, que pretendía gobernar al país desde la capital de una nación extranjera, hecho que fue cuestionado por los voceros de la oposición democrática venezolana, quienes simplemente reclamábamos que se respetara la Constitución Nacional. El artículo 18 de la Constitución Nacional de Venezuela indica que el poder se ejerce desde la ciudad de Caracas y de manera excepcional se puede ejercer desde cualquier otro lugar, pero del territorio nacional. Hasta esta fecha, como lo decía el doctor Torres, no hay un informe médico en el que uno pueda confiar. Las versiones son generadoras de incertidumbre, de dudas. El presidente, aun cuando admite que tiene una enfermedad severa, no hay una especificación de dónde está localizada esa enfermedad. Lo cierto es que nosotros respetamos la condición humana, hemos sido solidarios con el ser humano, con la persona, con su familia, con sus seguidores, pero no podemos dejar de estar pendientes de la salud del país. Es verdad que en Venezuela tenemos una crisis institucional, que aquí no hay separación de poderes, que aquí lamentablemente el poder legislativo, el poder judicial, el Ministerio Público están controlados por un liderazgo unipersonal, pero hay una gran institución en Venezuela, que es el pueblo. Es la gran institución con la que contamos ahora, el pueblo cívico, un pueblo muy responsable que se presta a buscarle salidas cívicas y constitucionales a esta crisis de gobernabilidad, a los problemas de orden económico y social que cada día se agravan, a los innumerables conflictos que brotan y que revelan un creciente estado de crispación que perturban los ánimos de la sociedad venezolana.